En esta clase veremos el estado de resultados o de ganancias y pérdidas. Es importante que tengamos en cuenta que este es un informe financiero donde veremos los ingresos y gastos que tiene una empresa en un periodo determinado de tiempo, que suele publicarse de manera anual o trimestral. Y para ejemplificarlo de la mejor forma vamos a tomar el caso de Apple. Entonces para ello ingresamos a nuestra plataforma facinanzas.com, nos vamos a la sección de simulador y acá nosotros vamos a encontrar justamente la empresa Apple. Ingresamos allí, nos dirigimos a estados financieros y acá vamos a encontrar los tres estados financieros principales. En este capítulo vamos a abordar justamente el estado de resultados o de ganancias y pérdidas. Muy bien, primero tengamos muy en cuenta que todos estos números están expresados en millones de dólares. Ahora bien, comencemos. Primero vamos a encontrar el revenue, que vienen a ser todos los ingresos totales por la venta de productos como los iPhones, los Macs, los iPads o la venta de servicios o de suscripciones que tiene Apple. Bien, entonces justamente el ingreso total referente a todo lo que acabo de comentar se coloca en esta zona de acá, en esta fila. Ahora bien, nosotros también tenemos acá en la parte de abajo el Cost of Revenue o los costos de los ingresos, que básicamente son costos asociados directamente con la producción de los bienes vendidos o los servicios prestados por una empresa. En este caso, para Apple estaría relacionado al costo de los materiales y componentes de la venta de esos dispositivos como los iPhones, los iPads, los Macs, etcétera, etcétera, así como también la fabricación, el ensamblaje y bueno, otros detalles más. Ahora bien, acá abajo tenemos un concepto que se llama Gross Profit o beneficio bruto en español, y básicamente se calcula restando el revenue, que vienen a ser los ingresos totales, menos los costos asociados a la venta o el cost of revenue. Bien, entonces si por ejemplo nosotros usamos nuestra calculadora y para el ejercicio del año 2023 restamos esos 383,285 que son los ingresos totales menos los costos asociados justamente a la venta, que es 21,4137, nos da como resultado estos 169,148, que vendría a ser el beneficio bruto. Esto nos permite evaluar la eficiencia operativa de la empresa y la rentabilidad inicial que éstas obtienen antes de considerar otros gastos, por lo que es importante que esta cifra sea positiva. Ahora bien, entremos un poco en detalle sobre los gastos operativos que encontramos acá abajo, como Operating Expenses. Entonces vamos a encontrar algunos conceptos muy importantes. Primero vamos a abordar este primero que dice Research and Development. En español vendría a ser investigación y desarrollo. Este gasto se refiere básicamente al gasto que se realiza para mantenerse a la vanguardia en cuanto a tecnología e innovación. Es decir, por ejemplo, en este caso Apple invierte en el desarrollo de nuevos productos. Es así como tenemos nuevas versiones de iPhones o de Macs. Y por otro lado también están sus sistemas operativos y entre otras cosas. Bien, entonces el gasto realizado en esa parte de innovación la vamos a encontrar en esta fila. Ahora bien, vamos a abordar también el concepto de depreciación y amortización, que aunque en este estado financiero figure en cero, es importante que lo tengamos muy en cuenta. Primero, la depreciación representa la disminución del valor de los activos físicos o tangibles. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si la empresa tiene maquinaria o edificios o equipos como computadoras o laptops que se usan para las mismas oficinas, debido al desgaste o del uso van perdiendo valor en el tiempo. Por ejemplo, si nosotros tenemos ahora mismo una laptop que nos costó 4.000 soles, para el siguiente año por el uso no va a valer 4.000 soles igual, sino que va a valer un poco menos, de repente 3.500 o 3.000 soles, porque debido al desgaste va a haber una depreciación. Bien, ahora pasemos con el concepto de amortización, que se refiere al costo asignado a activos intangibles como por ejemplo las patentes o las licencias, y también para el caso de pago de deudas. De repente la empresa tiene una deuda con algún banco o con algún proveedor. Bien, entonces puede amortizar eso también. Ahora también vamos a tocar el concepto de Selling General and Administration Expenses, que vienen a ser los
gastos generales de ventas o administrativos. Entonces acá nosotros incluimos, o bueno, la empresa incluye los gastos, por ejemplo, al personal, ¿no? Toda la parte administrativa. Ahora que ya tocamos justamente los gastos que se han realizado, vamos a ver el EBIT. El EBIT es un concepto muy importante y significa Earnings Before Interest and Taxes, o ganancias antes de intereses e impuestos en español, y nos ayuda a evaluar como inversores cuán eficiente es la empresa en la gestión de sus gastos operativos y en la generación de ingresos a partir de sus actividades principales. Entonces es importante que nosotros acá también veamos un número positivo. Ahora abajo nosotros encontramos el EBIT, un concepto también o una métrica muy importante. Básicamente es lo mismo que el EBIT, tal cual. Es una réplica, solo que al EBITDA le vamos a sumar la depreciación y amortización. Nosotros vimos anteriormente que la depreciación y amortización está en cero. En algunos informes, de hecho, nosotros vamos a encontrar que las empresas colocan cero en depreciación y amortización para el estado de ganancias y pérdidas. Pero si nosotros nos dirigimos al flujo de caja o al cash flow, que de hecho también vamos a tocar en próximos capítulos, en esta parte de Operating Cash Flow vamos a encontrar la depreciación y amortización y va a tener una cifra asignada. Entonces comenté que el EBITDA es lo mismo que el EBIT, solo que sumando esta cifra de acá de depreciación y amortización. Entonces, por ejemplo, hagamos el ejercicio para el año 2023. Tenemos una depreciación y amortización de 11.519. Y si esto lo sumamos al EBIT, nos debería dar como resultado el EBIT. Entonces lo sumamos acá, más 114, 301, y nos da justamente los 125.580 de EBITDA. Muy bien, entonces de esta forma es como se calcula el EBITDA. Ahora pasemos con otra métrica importante, que vendría a ser los ingresos antes de impuestos. ¿Cómo llegamos acá? Nosotros al EBIT vamos a tener que restarle los intereses que se ha pagado durante ese año. Entonces de esta forma es como se calculan los ingresos antes de impuestos. Bien, ahora acá nosotros vamos a encontrar una palabrita que dice tax o taxes, que vienen a ser los impuestos. Entonces acá comentamos que estos son ingresos antes de impuestos. Si nosotros le restamos el tax o los impuestos, nos debería dar como resultado final ya el net income o la utilidad neta o beneficio neto o ingreso neto, como querramos llamarle, que es básicamente ya el número final después de haber restado a nuestros ingresos totales absolutamente todas las obligaciones, todos los costos, intereses e impuestos que se hayan presentado durante ese año. Entonces si nosotros restamos este numerito de acá de ingresos antes de impuestos, 103, 736 menos 16.741, nos da como resultado justamente la utilidad neta que tenemos aquí. Bien, hasta ahí todo claro. Entonces pasemos a estos dos últimos conceptos. Tenemos acá el average share, que vendrían a ser las acciones en circulación. El total de acciones en circulación entonces lo vemos acá. Recordemos que todos estos números están expresados en millones. Bien, no son 15.813 acciones que tiene Apple en 2023, sino que a eso hay que sumarle 6 ceros por porque es en millones. Y finalmente acá tenemos el EPS. Para nuestro caso estamos considerando el EPS diluido, bien, porque el EPS a secas básicamente es el ingreso por acción. Ahora, nosotros, ¿por qué consideramos el EPS diluido? Porque nos da un escenario más realista. ¿A qué quiero llegar con esto? Que en el EPS diluido se consideran todos los instrumentos financieros que puedan aumentar el número total de acciones en circulación. Y si aumentan estas acciones en circulación, pueden diluir justamente las ganancias por acción que se obtiene por la empresa. Entonces es importante para nosotros como inversores porque nos proporciona una visión más realista de las ganancias por acción en caso de que todos los instrumentos dilutivos sean convertidos en acciones comunes. Entonces, en concreto, básicamente el net income se calcula multiplicando
la cantidad total de acciones en circulación por el EPS. Pero como nosotros estamos usando acá el EPS diluido, si nosotros realizamos el ejercicio de multiplicar 6.13 por 15.813, no debería darnos exactamente estos 96.995, sino que debería darnos una cifra un poco menor. Entonces hagamos el ejercicio. 15.813 de acciones en circulación por el EPS diluido, que es 6.13 para el año 2023. Y verán que nos sale 96.933. Entonces es una cifra un poco menor justamente a la utilidad neta presentada. Y es justamente porque nos estamos poniendo en un escenario más conservador, más realista. Bien, entonces por eso lo tomamos así, con el EPS diluido. Ahora bien, acá abajo van a poder encontrar un gráfico que nos va a ayudar de una manera más visual ver cómo se ha comportado o el comportamiento de las métricas principales en los últimos años. Entonces acá tenemos el revenue, que es los ingresos totales, tenemos el gross profit, que vendría a ser el beneficio bruto, tenemos el EBIT también, el net income. Bien, entonces es una forma más visual, más simple de poder ver el comportamiento de estas métricas. Y abajo finalmente nosotros proporcionamos una pequeña tabla donde van a poder comparar a la empresa que están analizando, en este caso Apple, versus alguna empresa competidora o alguna empresa de la industria. Como recomendación es mejor comparar a la empresa que están analizando con alguna competencia o con alguna empresa dentro del mismo sector en el que se encuentra. Es decir, Apple está en la industria tecnológica, entonces idealmente compararlo con una empresa de la misma índole, porque por ejemplo si lo comparamos con una empresa retail o financiera, muy probablemente sus márgenes, que en este caso vamos a revisar, márgenes EBIT, EBITDA o el margen neto, van a ser muy diferentes. Así que como recomendación, tomar una empresa competidora directamente o de la misma industria. Muy bien, ahora abordemos un poco más a fondo qué son estos márgenes de rentabilidad. Son muy importantes. Entonces, el margen EBIT se calcula de la siguiente manera. Se calcula dividiendo el EBIT que tenemos acá sobre el revenue, que vienen a ser nuestros ingresos totales. Entonces, si nosotros dividimos 114.301 sobre los 383.285, nos da como resultado 0.2982. Ahora, si esto lo llevamos a términos porcentuales, es decir, por 100, tenemos como resultado 29.82%. Y es justamente lo que tenemos aquí. Bien, entonces ahora que sabemos cómo se calcula, también hay que entender para qué nos sirve. Entonces, el EBIT básicamente mide el porcentaje de ingresos que queda después de pagar los costos operativos. Ojo, acá no estamos incluyendo los intereses e impuestos. Entonces, un margen operativo alto indica una buena gestión de los gastos operativos. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros hablamos del margen EBITDA, es lo mismo, tal cual, una calca. La diferencia es que, como ya sabemos, al EBITDA, a diferencia del EBIT, hay que sumarle la depreciación y amortización. Bien, y el cálculo también es el mismo. Es decir, en lugar de tomar el EBIT, tomamos el EBITDA, lo dividimos entre el revenue y nos da este valor porcentual. Bien. Y finalmente tenemos el margen neto. En el caso del margen neto, tomamos el net income o utilidad neta y lo dividimos sobre los ingresos totales que tenemos acá. Es el revenue. Bien, entonces el margen neto mide el porcentaje de ingresos que queda después de restar absolutamente todos los gastos. Es decir, aquí sí incluimos los intereses e impuestos. Bien, entonces para este pequeño ejercicio, por ejemplo, vamos a considerar una empresa tecnológica también. Por ejemplo, consideramos a Google. Que vamos a encontrarlo como Alphabet Inc. clase C.
que son justamente acciones que no tienen derecho a voto para el caso de Google. Bien, entonces por ejemplo acá tenemos ya un comparativo, ¿no? Entonces acá van a tener en la tercera fila una variación porcentual que se calcula básicamente restando el margen neto, en este caso de Apple, menos el margen neto de Google. Entonces vemos como Apple ha tenido un margen neto un poco mayor en los últimos 2 años, ¿no? Del 2022 y 2023. Y así podemos ir comparando con los otros márgenes de rentabilidad, ¿no? Como el margen EBIT, el margen EBITDA. Y no solamente podemos compararlo con una empresa, ¿no? Podemos elegir en realidad aquí cualquier otra empresa que nosotros querramos. Pero sí recordemos como recomendación buscar compararlos con alguna empresa del mismo sector o alguna empresa competidora directamente. Espero les haya servido mucho esta clase. Durante la siguiente clase vamos a ver el otro estado financiero, que vendría a ser el balance.